lo siguiente. Los datos entonces son de este problema. A ver, primero la masa. Masa, ya tienen que ir reconociendo datos. Masa, ¿cuántos? 12 kilogramos. Si nos dicen kilogramos, gramos, libra, eso es masa. El ángulo inclinado es 30 grados. Coeficiente de rozamiento estático. Ya listo, no hay problema. Que va a salir el momento. Coeficiente de rozamiento 0,38. ¿Y qué más nos da? Nada más, ¿verdad? Y nos piden la fuerza paralela al plano, o sea, nos piden una fuerza. Bien, hasta ahí he extraído los datos. Vamos a la figura. La figura ayuda, y mucho. Hay algunos que no les gusta hacer la figura. Pero los físicos reales siempre trazan figura. A ver, dice un plano inclinado. Dibujamos un plano inclinado. Sobre el plano está un bloque. Dibujamos un bloque. Ahí está. Colocamos el bloque sobre el plano inclinado. Bueno, ponemos los detalles. Aquí está el ángulo. Esto tiene una masa. ¿Qué más? Los vectores. A ver, el peso, siempre vertical hacia abajo. Hay una fuerza normal. ¿Cómo se traza la normal? Para acá arriba, perpendicular a la superficie. O sea, forma 90 grados con el plano inclinado, ¿no? Siempre es así. Debe haber una fuerza de rozamiento hacia arriba para que el bloque no resbale. Recuerde que dice que no debe moverse. Y las fuerzas componentes del peso, esas no deben faltar. A ver, vamos a trabajarla con negrita. Esta sería una fuerza que hace que el bloque quiera irse hacia abajo. Y la otra fuerza, la que le pega a la superficie o lo mantiene pegado a la superficie. Esas serían las dos componentes del peso. Recuerde que debe formarse un paralelogramo. Esto, si usted recuerda la teoría de vectores, eso vimos al principio del curso, el método del paralelogramo, ¿no? Bueno, y completamos los detalles. A ver, tenemos que colocar por acá la normal, la fuerza de rozamiento, este es Fx, este acá es Fy, este es el peso, aquí también es el mismo ángulo, y nos estaría faltando la fuerza que es la pregunta. Esa estaría acá, hacia arriba, paralela al plano. Paralela al plano inclinado. Esta sería
la fuerza de la pregunta. Mire qué bonita quedó la figura. Ajá. Recuerde que hay que dibujar bien. Mejor si se trata de un experimento, hay que dibujar bien o tomarle foto de lo que usted ve. Entonces ahí ya se da la idea uno, ¿no?, de lo que ocurre. Vamos a los cálculos. Bien, lo primero que vamos a hacer para los cálculos es fijarnos en la pregunta, ¿no? Fuerza. Pero para hallar esa fuerza yo necesito saber el valor de todas aquellas que están en la figura. Empezamos con la normal y para eso empiezo con una ley de Newton que dice suma de fuerzas en dirección Y debe ser igual a 0 para que no se mueva. Esto corresponde a la primera ley de Newton. Cuando está igualado a 0, es primera ley de Newton. Bien. ¿Y cuáles son las fuerzas que voy a sumar en esa dirección? En esa dirección Y está la normal hacia arriba y hacia abajo FY, que está en esa dirección. Esas dos únicas fuerzas, entonces esas dos igual a 0. De aquí despejamos normal y pasamos al otro lado de la ecuación FY con signo positivo. Me doy cuenta que FY no tengo, pero sí puedo hacer uso de la componente del peso. Entonces, aquí sería el peso por el coseno del ángulo. Y ya tengo FY. Ahora, el peso, hemos aplicado en problemas anteriores, es masa por gravedad. Y quedaría entonces masa por gravedad y por el coseno. Reemplazamos y tendríamos la masa 12 kilogramos. Ahí está 12 kg por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de el ángulo que es 30 grados. Bien, entonces, ¿cuánto sale aquí la normal? A ver. Normal igual. Haga uso de la calculadora. 12 por 9,8. Y por el coseno de 30. 12 por 9,8. Y por el coseno de 30. Me da 101. 84 Newton. Porque me sale kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y todo ese grupo de unidades recibe el nombre de Newton en relación a la ley, ¿no?, que descubrió Isaac Newton. Bueno, entonces esta sería una primera respuesta de cálculo. ¿Correcto? Esta sería la primera respuesta de cálculo. Esto vendría a ser la fuerza normal.
podríamos indicar aquí, para que no se pierda, es la fuerza normal. Es la fuerza normal. Ahí está, clarísimo. Esta es la fuerza normal. En nuestra figura hemos calculado esto. ¿Cuánto vale la medida de este vector? O el módulo de este vector. Normal es 101,84 newton. Ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento, que es la que estoy indicando. Bueno, vamos a la siguiente pizarra. Fuerza de rozamiento. Bueno, esto recordamos la fórmula. Es el valor del coeficiente rozamiento U por la fuerza normal. Esos datos ya tengo. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? A U. ¿Cuánto vale U? 0,38. 0,38 por la fuerza normal que acabamos de calcular, 101,84. 101,84 newton. Entonces, FR es igual, hay que hacer el producto de 0,38 por 101,84. Me da 38,70 aproximadamente. 38,70 newton. Bien. ¡Qué felicidad! Ya tengo la fuerza de rozamiento. Aquí voy a poner entonces lo que significa esto. Es fuerza de rozamiento. Ahí está. Fuerza de rozamiento calculada. ¿Qué es lo que he hecho? He calculado este valor. El valor que indico, este de aquí. Fuerza de rozamiento. Entonces tengo hasta ahora la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ahora voy a calcular Fx, es decir, la componente del peso paralela al plano inclinado. Voy a calcular Fx. Muy bien. Entonces, diré fuerza X es igual a la componente del peso multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, recuerdo que el peso es masa por gravedad. Entonces me queda M por G por el seno del ángulo. Reemplazo Fx igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 12 kilogramos. Reemplazo 12 kilogramos entonces. Ya está. Por la gravedad, 9,8, que ya es un valor que lo hemos aprendido en la Tierra, desde luego.
metros por segundos cuadrados y por el seno del ángulo que es 30 grados, ¿no? 30 grados. Carelis Faz, algo le pasa, se le fue el internet. Entonces tenemos fx, haga uso de la calculadora. Y nos da 12 por 9,8 por el seno de 30, 58,8 o 58,80. También Newton, todo en el sistema internacional, expresado en Newton. Bien, esto de aquí es la fuerza que se llama componente del peso paralela al plano. Componente del peso paralela al plano. Así se la identifica. Bien. Vamos a avanzar entonces. Miramos la figura. A ver. Hemos calculado la normal. Hemos calculado la fuerza de rozamiento. Y hemos calculado esta fuerza Fx. Ahora ya puedo calcular la fuerza que me piden, que está hacia arriba. Para eso, pues, me fijo en el problema que dice que no se mueva. Es decir, que debe quedarse ahí. Si no existiera esta fuerza, seguramente se mueve. Porque Fx va a alar el bloque hacia abajo. Y Fr está para arriba. Para que no se mueva, tendrían que ser estas dos fuerzas, Fx y Fr, iguales. Pero resulta que Fx tiene 58 y Fr 38, o sea, no son iguales. ¿Cuál gana? Gana Fx. Por lo tanto, el bloque ahí como está, se mueve para abajo. Entonces, para que no se mueva, tengo que aplicarle una fuerza hacia arriba. Esa es la idea. Entonces, siempre hay que razonar. Siempre hay que pensar en lo que se está haciendo. Entonces, escribimos suma de fuerzas en dirección X debe ser igual a 0 para que no se mueva. Es decir, se debe cumplir también la primera ley de Newton. Si se debe cumplir eso, entonces ahora sí me fijo cuáles son las fuerzas que voy a sumar. Hacia arriba está la fuerza que voy a aplicar. Hacia arriba está la fuerza de rozamiento. Y hacia abajo está la fuerza X. Y esa le pongo negativo. Igual a 0. Despejo F, que es la pregunta, y al cambiar de un miembro a otro esos términos cambian de signo. Toca coger Fx menos Fr. Dos personas han accedido a sala. ¿Quién será? Jamie Espinosa y Murillo. ¿Tienen problemas de internet? Bueno. A ver, seguimos. Reemplazamos. F igual. Fx 58,80 menos Fr 38,70. Entonces,
la fuerza va a salir, la que debo aplicar para que no se mueva. Restamos, ¿no? Y nos da 20,10 Newton. Es la fuerza que debo aplicar para que el bloque no se mueva. Queda quietecito ahí. Mire cómo aplicamos física a eso. Interesante, ¿verdad? Entonces, es la respuesta solicitada. Es la respuesta. Siempre hay que pensar en lo que hemos hecho. Primero calculamos la fuerza normal, luego la fuerza de rozamiento, luego Fx y finalmente F, que es la pregunta. Esta es la pregunta. Recuerden los datos, la pregunta. Muy bien, comentarios. Estamos en el problema 19. Está todo entendido, profe, sí se entiende. Bueno, me alegro mucho. Sí, profe. Se trata de aprender, ¿verdad? Claro, y de que Empezando. mañana gane Ecuador, ya sabe. Así es. 20. Vamos al 20. Voy a hacer algunos cambios. A ver. En el problema anterior. Se desea que el bloque ascienda por el plano inclinado con velocidad constante. Con velocidad constante. ¿Cuál sería la fuerza a aplicarse hacia arriba del plano si se conoce que el coeficiente de rozamiento cinético tiene el valor de 0,32. De 0,32. A ver, quiero escribir bien ese 0 y me sale otra cosa. Ya, ahí sí. Ajá, hice un cambio, pequeñito, pero cambio. ¿Y qué pasaría ahí? Analizar. De eso se trata la física, siempre analizar. Vamos con los datos. A ver, si se refiere al problema anterior, algunos datos se mantienen. ¿Cuánto valía la masa? A ver, la masa, Garcías. ¿No me escucha? Tiene problemas de conexión, Hernández. Calladitos. Macías. Muñoz. 12 kilos. Presente, profe. ¿Cuánto es la masa? Perdón. ¿Cuánto es el valor de la masa? Despistado. Alguien me dijo ya la masa. ¿Cuánto era la masa? 12 12 kilogramos. kilómetros, profe. 12 kilómetros. Sí.
¿Cómo va a ser kilómetro la masa, pues? Kilogramos, profe, kilogramos. Me Ahí equivoqué, sí. es que estoy embalado. Está pensando en otra cosa. Kilómetro Sí, que es para estaba longitud. recordando el ejercicio anterior, profe. Ajá. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. 30 grados, muy bien. Algunos están bien sintonizados, otros que viva el sueño. Tengo la masa, el ángulo. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento ahora? 0,32. 0,32. Eso es lo que cambió, ¿verdad? Y la pregunta sigue siendo la misma. Fuerza. Esa es la pregunta. Haga bien ese signo de interrogación porque a mí me salió medio chueco. Ahí sí. Bueno, tengo los datos. La figura. Un plano inclinado. Volvemos a construir el plano inclinado. Ahí está nuestro plano inclinado. Ponemos el bloque sobre el plano inclinado. Ahí está nuestro bloque. Bien, le ponemos los vectores. A ver, el peso. Por ahí. La normal. Ahí la fuerza que voy a aplicar. Pero ahora el bloque va a moverse. Y si va a moverse, tiene que haber una fuerza de rozamiento contrario, o sea, para acá. Y además de eso, pues las componentes del peso. Todo eso hay que analizar. Entonces aquí tengo las componentes del peso, lo ponemos en color negro. Sería por aquí. Y por acá la otra componente. Entonces tendríamos el paralelogramo. Sería más o menos así. Este sería el ángulo. Bueno, y le ponemos los detalles, ¿no? ¿Cuáles serían los detalles? Normal. Esta es la fuerza que voy a aplicar. Aquí estaría la masa. Este es FY. Este sería FX. Este es fuerza de rozamiento. Este es el peso. Y acá también estaría el ángulo del plano. Ahora el cuerpo se mueve hacia arriba. Esa no es fuerza, es velocidad. Le puse otro color. Esa es velocidad. O sea, el cuerpo está moviéndose, no está quieto, pero hacia arriba. Con velocidad constante quiere decir que no tiene aceleración. Se está moviendo despacito hacia arriba. No tiene aceleración.
Eso es el análisis que usted debe hacer. Una cosa es velocidad y otra es aceleración. Vamos con los cálculos. Bien, lo primero no cambia del ejercicio anterior. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces aquí tenemos primera ley de Newton. Ya, entonces aquí llegamos a decir que es normal menos Fy igual 0. Ya este trabajo ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí recuerda que dijimos que normal es igual a Fy, que normal es igual al peso por el coseno del ángulo, que normal es igual a la masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Como esto no ha variado, al reemplazar, ¿qué respuesta nos salió? A ver, hay que multiplicar 12 por 9,8 por el coseno de 30. 101,84 newton. Eso no varió. Se repite igualito como el problema anterior. En esto no ha cambiado nada. Entonces aquí se calculó la fuerza normal. Es la fuerza normal. En la figura lo que calculamos fue esto, que es lo mismo que el ejercicio anterior, porque son los mismos datos. Ahora voy a calcular FR. Entonces tendríamos fuerza de rozamiento es igual a U por la normal. Aquí se cambia porque la fuerza de rozamiento es distinta. Antes tenía otro valor, ahora es 0,32. Multiplicamos por la fuerza normal, que es 101,84. 101,84 newton. Entonces, FR va a salir 0,32 por 101,84, 32,59 newton. Ya, este valor sí cambió porque se puso otro valor de coeficiente de rozamiento, en virtud que se debe a que cuando está un cuerpo en movimiento, el rozamiento disminuye un poco. Entonces, es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento.
Bien, ahora miramos la figura. Hemos calculado esta fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ahora me toca calcular Fx. Entonces, Fx va a ser igual, como es la componente del peso, al peso por el seno del ángulo. Y a esto lo habíamos hecho Fx igual a masa por gravedad y por el seno del ángulo. Esto no ha variado. En el caso del ejercicio anterior es lo mismo. ¿Cuánto es la masa? 12 kilogramos, o sea, 12 por 9,8 y por el seno de 30. Me da 58,80 newton. Entonces esto es lo mismo anterior, eso no varía. ¿Cómo se llama esto? Es la componente del peso paralela al plano. Del peso paralela al plano. Ahí estaría. Muy bien. Finalmente, para terminar, dejamos terminado el ejercicio. Examinamos, ¿no? Aquí tengo F para arriba y tengo dos fuerzas hacia abajo. Entonces significa que yo debo recurrir nuevamente a la ley de Newton, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Esta es primera ley de Newton. En nuestro caso, la única fuerza positiva es F, que está hacia arriba. Luego debo quitar Fx, que está hacia abajo, y la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a 0. Como ven ustedes, es diferente si se mueve, ¿no? Entonces queda Fx más Fr al pasar al otro miembro, y al reemplazar tendría que sumar Fx 58,80 newton más Fr 32,59 newton. Reemplazamos, sumamos, ya está reemplazado, ahora sumamos esos dos valores y nos da 91,39 newton. Esa vendría a ser la respuesta al problema. Es todo interpretación y manejo de la figura. La figura es importante aquí. Esto no hay que hacerlo de memoria, hay que hacer un trabajo siempre de análisis, de acuerdo a la figura. Es la respuesta y hasta ahí nos trajo el río, hijo.